Bien, bueno, eso, vamos a orar, como es de costumbre, antes de comenzar nuestro tiempo juntos en la palabra. Entonces les invito, inclinen su rostro conmigo. Padre amado, esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por quien tú eres, Señor. Siempre, 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 porque hoy, como todos los días, vemos en tu palabra algún atributo, algo que te identifica a ti como único. Y hoy, Señor, veremos y estaremos notando tu paciencia, Señor, tu misericordia, tu deseo de que nosotros, pues en este mundo, no simplemente nos pasemos, sino que tengamos un propósito y que tengamos también un legado, Señor. Gracias por tener esos buenos deseos para con nosotros. Te bendecimos, Señor, por eso y queremos que hoy pues nos muestres, nos enseñes a modo individual cómo estamos, que nos podamos evaluar a la luz de este espejo que es tu palabra para nuestras vidas, Señor, tanto para animarnos como para también exhortarnos, Señor, y llevarnos a tener una relación más profunda, más íntima contigo, Señor. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces es interesante esta parábola porque a principio y en el contexto en el cual la vamos a leer, vamos a ver cómo para algunos es muy fácil enfocarse, es muy fácil quedar asombrados, quedar escandalizados inclusive por el pecado de las personas alrededor. Mas muchas veces no fijarnos en el pecado nuestro, ¿sí? En aquello que tal vez sí nos debería escandalizar a cada uno de nosotros si nos pusiéramos a tomar cuenta de aquello. Es muy fácil. Inclusive dentro de los cristianos, ¿no? Porque muchas veces es hasta fácil mirar hacia el mundo afuera y decir: oh, mira eso, wow, qué cosa tan horrenda, tan horrible, tan espantosa. Pero inclusive dentro del círculo de los hermanos de la fe nos pasa también. Vemos a otro hermano, a otra hermana y atravesando por algo y, oh, no puede ser. Y nos hacemos los de la vista gorda a nuestra propia condición. Ahora, ¿a qué apunta eso? A que muchas veces en nuestras vidas nos hace falta arrepentimiento, porque si no estamos viendo nuestro pecado, si no estamos reconociendo que en nosotros hay pecado, es porque no nos hemos arrepentido o nos hemos convertido en insensibles inclusive al pecado que hay en nuestras vidas. Puede que sea intencional o sin intención el no darnos cuenta del pecado nuestro. Con conocimiento o sin conocimiento de ese pecado puede pasar también. Sea como sea, esto es postergar la necesidad del arrepentimiento en nuestras vidas. Y esto de no arrepentirnos o de postergar el arrepentimiento, es importante nosotros caigamos en cuenta, trae consecuencias graves para nuestras vidas. Y en el más grave caso, pues es la muerte espiritual. Muchas personas caminando por esta tierra y esta semana que estaba, bueno, en estos últimos 2 días en realidad, que han sido días muy importantes en los Estados Unidos. No sé si los que han visto noticias, pero la Corte Suprema de Justicia pasó una sentencia, un fallo con respecto a un caso que se había dado por allá en 1973, en el cual se les había dado permiso, derecho a las mujeres a abortar. Ya, era como un derecho ya a abortar. Y en este caso, pues este fallo anula aquello que pasó hace 50 años casi, en los cuales 50 años, más de 63 millones de bebés han sido asesinados, más de 63 millones de bebés. Y estaba viendo entonces comentarios
inevitable, ¿no? En redes. Y comentarios de cristianos y comentarios de no cristianos, y como que uno espera tal vez qué es lo que uno debe escuchar del no creyente, de aquella persona que no se somete a la autoridad de la palabra del Señor. Pero también comentarios que uno dice, wow, esto está viniendo de la boca de alguien que profesa creencia en y sumisión a la autoridad de la palabra de Dios. Y yo me decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y claro, entonces eso nos lleva a pensar que hay muchas personas que caminan por este mundo con el membrete, digámoslo así, con la identidad, con el pensamiento que son cristianos, pero que en realidad es como si también nos encajáramos en el mundo de las películas y la fantasía y todas estas cosas, y es como si fueran en realidad zombies, muertos que están caminando, ¿sí? Que están andando, que no tienen salvación verdaderamente. ¿Por qué? Porque la falta del arrepentimiento nos lleva a eso, nos lleva a la muerte espiritual. El pecado condena. Entonces, vamos a leer el contexto, vamos a entender un poquito por qué esta parábola, por qué las palabras tan puntuales, por qué el ejemplo tan puntual de Jesús, y qué tiene que ver esto precisamente con este arrepentimiento, qué tiene que ver con la condición del ser humano en el entorno de Jesús, del pueblo de Israel en el entorno de Jesús y también en nuestro entorno. Así que vamos entonces a estar aterrizando esta parábola de la higuera estéril. Listo, vamos a leerla. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9. Y nos dice así. Dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Y ahí termina esta parábola. Nuestro contexto entonces, vamos a primero hablar y lo vemos, ya es la costumbre, viendo de cómo esta parábola aparece o en una o en varias de varios de los evangelios sinópticos. En este caso lo encontramos aquí, exclusivamente aquí en Lucas capítulo 13, pero dentro del contexto de todas las parábolas y de los significados de varias de las parábolas, este es uno de muchos, es una de muchas parábolas que nos hablan o que se pueden clasificar como las parábolas en las que Jesús enseñó con respecto a la crisis que provoca el reino de Dios, ¿sí? El reino venidero de Dios provoca algunas crisis. Hay algo que debe causar en el corazón y en el alma del ser humano. Algún sentido tal vez puede ser de necesidad eminente, de urgencia, en este caso, de recapacitar, de arrepentirnos. Algunas de estas, para los que de nuevo toman nota, les gusta tomar nota, aquí en pantalla les muestro las parábolas que enseñan precisamente sobre la crisis que provoca el reino venidero. En la parábola de las señales de los tiempos, también el dicho parabólico respecto al ojo como la lámpara del cuerpo, en la parábola de los niños que juegan en la plaza, en la parábola del rico insensato, en el dicho también de la sal insípida, en el dicho de la lámpara puesta debajo de un cajón, en la parábola de los mayordomos y en la parábola de los talentos. En todas estas y muchas otras, esto es un ejemplo de algunas, esta misma se encaja allí. Todas tienen que ver con el mismo tema y es la crisis que trae
entonces el reino venidero. ¿Por qué? Porque de nuevo en todas estas el llamado es a que los hombres respondan en arrepentimiento y en fe. Que hay momentos de nuestras vidas, y en el caso nuestro es importante, es porque es la decisión más importante que debemos de tomar, más importante de nuestra vida. Tomamos muchísimas decisiones a lo largo de nuestra vida, pero nunca ha habido o va a haber una que suplante esta decisión de arrepentirnos y de poner nuestra fe en Jesucristo y de seguir sus pasos, ninguna otra. Ahora, es importante también, o interesante más bien, me parece, el contexto en el que encontramos. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas, acuérdense, era un evangelista que acompañó, según lo que nosotros habíamos estudiado antes, ¿a quién? A Pablo. En el libro de Hechos vimos cuántos de esos viajes, entonces Lucas estaba allí presente, ¿cierto? Y el contexto es interesante porque de nuevo la parábola no tiene mucho que ver con el contexto en el cual Lucas andaba. Lucas andaba con Pablo predicando principalmente ¿a quiénes? A los gentiles. Sin embargo, la parábola se está dando dentro del contexto netamente judío y vamos a ver muy de frente a los religiosos judíos del tiempo de Jesús. Pero me parece interesante porque Lucas tiene una perspectiva muchísimo más grande ya después de haber experimentado este salir. Y chévere que entonces él haya visto la necesidad de incluirla también dentro de su contexto. Porque eso nos ata a nosotros allí, porque nosotros somos esos gentiles precisamente. Ahora, ¿qué más vemos aquí? Vemos que muchas de estas parábolas que les menciono y que están en pantalla ahorita, pues condenan de una manera muy fuerte la incredulidad. Tal vez la forma como nosotros le podemos, o como yo lo encajo en mi vida, como yo viví esa incredulidad, fue más bien como terquedad, ¿sí? Yo viví eso como un terco. Yo defendía, mejor dicho, si hubiera tenido armas, hasta con armas tal vez hubiera defendido lo que yo creía, lo que yo pensaba, en lo que yo andaba, antes de haber entendido que necesitaba arrepentirme precisamente de eso. ¿Y eso me llevaba a qué? Me llevaba a algo que era el orgullo, ¿sí? Porque yo estaba aferrado, yo estaba manteniéndome firme en lo que yo pensaba, en lo que yo conocía. Y es el caso precisamente con estos líderes judíos. Una terquedad grandísima. Y aún teniendo al reino de Dios presente en medio de ellos. Sí, porque Cristo era ese Mesías anunciado. Y aún viendo todas las señales que Él estaba dando y que otros habían dado de Él también, nada, no lo veían, estaban en esa terquedad, en esa incredulidad. Y bueno, esto es parte del contexto también, y lo que entendimos cuando comenzamos esta serie de las parábolas es que ¿qué es una parábola? Es una historia, un cuento utilizado en este caso, hablando de Jesús puntualmente, que contiene situaciones del día a día. Muchos de ellos dentro del contexto de la agricultura habíamos visto también, para explicar un principio celestial. Y eso es precisamente entonces lo que Jesús hace con esta. ¿Sí? En este caso está utilizando la higuera. La higuera era muy común para ellos en ese tiempo. Había un cuento muy conocido, así como nosotros también en nuestro contexto colombiano tenemos cuentos muy conocidos que son dados de abuelos a hijos, a padres, de padres a hijos, y así sucesivamente por las diversas familias se van regando estos cuentos. Bueno, en ese entonces había uno que era la historia de Ajícar, así se llama. Era un cuento muy popular y llevaba más de 500 años
de propagarse este cuento en el pueblo de Israel, y contenía precisamente una historia que tenía que ver con una higuera. Pero más allá de eso, creo que Jesús se encaja o quiere utilizar el ejemplo de la higuera porque era algo que también era muy conocido por el pueblo de Israel dentro de su palabra. Es más, vamos a ver una cantidad de ejemplos en la palabra en la cual Dios utiliza a la higuera también. Vamos a ir a una de ellas, la primera, en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 25. Primera de Reyes capítulo 4, versículo 25, y dice de esta manera, Primera de Reyes capítulo 4, versículo 25. Aquí nos vamos a ver de qué era símbolo también, qué significado tenía la higuera para el pueblo de Israel, de qué forma el Señor lo había utilizado. Listo, dice: durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. Su propia parra es su propio viñedo, un viñedo. Listo, y su propia higuera. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí este significado? Es un significado de prosperidad, de bendición, como beneficio de una relación cercana, íntima, con Dios, del pueblo con Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba siguiendo los pasos de Dios, escuchando su voz, dejando a un lado los ídolos y demás, entonces estaban siendo asegurados bajo su propia parra y su propia higuera. Listo. Miqueas capítulo 4, versículo 4. Miqueas 4, capítulo 4, versículo 4, nos da también claridad en esto. Miqueas 4:4 dice así, dice: cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. De nuevo, estas y muchas otras ejemplos de esto hablan de la seguridad que cada israelita tenía, la seguridad bajo la cual los israelitas vivían. Bienvenido, hermano. Y bajo esta viña o bajo una higuera de ellos. O también era utilizada por el Señor el tema de la higuera, el ejemplo de la higuera, en lo opuesto, claramente, como consecuencia más bien de comportamientos o motivaciones que desagradaban a Dios. Ejemplos, vamos a ver algunos también. Entonces, esta vez en Jeremías capítulo 8, versículo 13, nos muestra la contraparte. La contraparte. Dice Jeremías 8, versículo 13. Jeremías 8, 13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Igualmente en Oseas capítulo 9, versículo 10, Oseas 9, 10, el Señor también hablándole al pueblo por medio de este profeta, precisamente por su comportamiento impío, por su comportamiento infiel, por su comportamiento idólatra. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y así como esta hay otras, para los que toman nota, por ejemplo, y quieren visitar más adelante, muy bonita también, pero de nuevo, redundante en este sentido, Habacuc capítulo 3, versículo 17. Entonces, vemos como la higuera, el Señor la utiliza como símbolo de prosperidad, de bendición, de cuidado, de aseguranza del pueblo cuando el pueblo está
de la mano de Dios. Cuando el pueblo suelta la mano de Dios, vemos entonces como el ejemplo de la higuera, el Señor lo utiliza para demostrar que Él no está con ellos, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios justo, ¿cierto? Es un Dios justo y Él no puede simplemente permitir que la gente haga lo que la gente se le dé la gana que quiera hacer. Y en este caso, el pueblo. Y por eso también es el símbolo del uso de la higuera es el juicio. Vamos a verlo en Isaías capítulo 34, versículo 4. También para los que toman nota, en Jeremías 5:17, Jeremías 8:13, en Oseas 2:12, en Joel 1:17. A fin de cuentas, yo les leo, no está en pantalla, pero pues vayan ustedes con sus Biblias. Yo leo también aquí Isaías 34:4 para que veamos esta parte del juicio. Dice: se desintegrarán todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Toda la multitud de astros perderá su brillo como lo pierde la hoja marchita de la vid o los higos secos de la higuera. De nuevo, esto se encaja dentro de profecía hacia el futuro aún no cumplida, en el cual llegará el juicio, ¿ya? Y precisamente entonces vemos que el Señor dice que en ese momento el ejemplo que se les da a ellos para que ellos vean es como esa imagen que ellos tienen de una higuera con higos secos, O sea que no tienen nutriente, no sirven para absolutamente nada, no se pueden consumir. Ahora, la pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué Jesús quiere utilizar este ejemplo de la higuera? ¿Con qué necesidad enseñó esta parábola? Bueno, Él quería dejar muy claro ante estos líderes religiosos del tiempo que la presencia de Él, el reino presente ante ellos, demandaba una decisión de parte de estos líderes religiosos y del pueblo como tal, que les seguía a estos religiosos, ¿sí? Ante la presencia suya, el pueblo tenía que tomar una determinación. O se quedaban con la culpa que tenían, porque llevaban culpa, como también veamos aquí en Lucas 11:50, Lucas dice: por lo tanto, esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo. ¿Qué significa esto? De nuevo, recordemos, el Señor algo tenía en contra de su pueblo, y era que habían rechazado, y no solo rechazado la palabra de los profetas, sino que a muchos de ellos los habían perseguido y los habían matado precisamente porque no querían escuchar la verdad. El pueblo no quería escuchar la verdad. Los líderes religiosos no querían escuchar la verdad. Entonces, o se arrepentían, era la decisión que tenían que tomar, o se arrepentían de esto, quedaban con su culpa, o se disponían a recibir la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Era tan sencilla la decisión, y es tan sencilla la decisión para nosotros hoy en día también. O nosotros continuamos rechazando la totalidad de la palabra de Dios, la totalidad del consejo de Dios, la totalidad de la autoridad de la Biblia en nuestras vidas, o recibimos su gracia y decimos: sí, la hemos embarrado, pero gracias a tu obra en la cruz, a ese regalo inmerecido, yo hoy puedo decir: ok, listo, decido de ahora en adelante abrazar todo esto y recibir el perdón del pecado, de ese pecado, y de ahora en adelante caminar de una forma distinta. Es una decisión, de nuevo, con respecto a quién Cristo es y a lo que Cristo hizo. Y es necesario para esa decisión entonces tener una actitud de arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, bueno, si el Señor está pidiendo el arrepentimiento, entonces, ¿de qué forma nosotros tenemos que ver cómo ese arrepentimiento nuestro está siendo obstaculizado? Y les decía, tiempo atrás, cuando yo estaba caminando sin Cristo,
Lo que me tenía a mí obstaculizado era el orgullo, el orgullo. Y el orgullo, en este caso también es lo que le está pasando al pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo se sentía privilegiado. Acuérdense, Israel. El Señor decía, era como la manzana en su ojo, de su ojo, ¿sí? Es eso preciado para Él. Y ellos se lo tomaron muy a pecho en ese sentido. Ah, no, pues somos especiales, somos los escogidos de Dios. Dios nos respalda en batallas, Dios nos respalda en provisión, Dios nos respalda en sabiduría, Dios nos respalda en prosperidad, Dios nos respalda en y en tantas cosas, y ellos enorgullecidos de esta manera. Y pase lo que pase, Dios siempre va a estar con nosotros. Pase lo que pase, no importa si los egipcios son los que nos toman, si son los asirios, si son los babilonios, si son los romanos, Dios está con nosotros. Esa era la actitud de ellos. Y bueno, sí, es una verdad, porque Dios es fiel a su palabra, pero no les daba el privilegio de la salvación, el hecho de que Dios los hubiese escogido a ellos como un pueblo especial. Los escogió a ellos, hoy nosotros entendemos, para apuntar a sí mismo. Esa es la razón por la cual Dios escogió a un pueblo en particular. Porque mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios escogió a Israel? A algún pueblo tenía que haber escogido Él para apuntar a sí mismo y para ver la diferencia tan grande que hay entre la condición humana y la condición celestial de un Dios santo, santo, santo. Y entonces el orgullo les obstaculizaba, ¿sí? Y el orgullo, y es lo que quiero, una de las notas importantes para el día de hoy, el orgullo siempre, no en ocasiones, no de cuando en vez, el orgullo siempre impide una actitud de sumisión, siempre. ¿Ejemplos? Bueno, aquí hoy estamos celebrando el Día del Padre, según dicen por ahí, por lo que postergaron por el tema de las elecciones la semana pasada, aunque nosotros en la iglesia celebramos el Día del Padre la semana pasada. Pero de nuevo, para los que están aquí y no se les celebró, feliz Día del Padre. Y en este día entonces encajamos en ese contexto. Bueno, el hijo, ahí está. Ese hijo que piensa que por ser hijo siempre tendrá el favor de su padre o también de su madre, ¿por qué no, cierto? Y por ende puede hacer lo que, como decíamos antes, de una forma muy vulgar tal vez, se le da la gana, ¿sí? Yo hago lo que se me da la gana y a mí no me pasa nada porque pues yo soy hijo aquí y ellos tienen una responsabilidad para conmigo, ellos tienen que proveer, ellos tienen que cuidarme, ellos tienen que... Y esa es la actitud muchas veces con la que nosotros nos quedamos, aún siendo adultos, nos quedamos con esa mentalidad de niño. De que podemos hacer lo que se nos da la gana. O, bueno, crecemos un poquito. Y ahora entonces encajémonos en el ejemplo de un administrador. Listo, un administrador que tal vez por haber llegado a esa posición, bien sea por mérito de esfuerzo laboral, por el sudor de su trabajo, o tal vez porque es el dueño del negocio, tal vez hace trampa que perjudica a empleados o a entidades inclusive, porque sabe cómo manipular los sistemas o los protocolos, ¿sí? Yo hago lo que se me da la gana porque yo sé cómo vencer esto, ¿sí? Cómo circunventar esto, cómo cortar camino por acá sin que nadie se dé cuenta, o a lo mejor si alguien se dé cuenta, pues hasta tengo el poder para poderles comprar el silencio y demás. Y esas son las condiciones que nosotros vemos hoy en día. Eso es orgullo, todo eso es motivado por el orgullo, ¿sí? Yo tengo las posibilidades, yo tengo el conocimiento, yo me merezco, y eso es orgullo. Ahora, ninguno se somete debido a su orgullo. Si no se somete a las autoridades, en el caso de los hijos a los padres, en el caso del administrador a aquellos entes que gobiernan sobre lo que debe de estar haciendo. Es más, no hay ni siquiera sumisión lateral hacia sus empleados y demás, como la Biblia nos dice a nosotros que nos debemos de someternos los unos a los otros. No es de sumisión solo a quienes están por encima de nosotros, es una sumisión lateral también. Claro que sí.
ninguno de ellos se somete. Y ese era el caso también en el pueblo. En el caso de Jesús, el pueblo y los líderes carecían de sumisión debido a su orgullo por ser ese pueblo escogido. Orgullo se puede definir como yo tengo autoridad sobre, ¿sí? Yo tengo autoridad sobre, y hay una cantidad de cosas, y por ende, en todas esas cosas, quien no tiene la autoridad, en este caso es Dios. Si yo tengo la autoridad, pues Dios no tiene la autoridad. Y tal vez Dios, aún en nuestras vidas como cristianos, no tiene autoridad sobre nuestra, no sé, mayordomía, no tiene autoridad sobre nuestro servicio, no tiene autoridad sobre nuestro amor, no tiene autoridad sobre el perdón que debe haber en nuestras vidas, no hay autoridad sobre la crítica, la forma como nosotros utilizamos nuestra lengua, no hay autoridad sobre las ideologías que nosotros abrazamos, como precisamente encajamos en el ejemplo del aborto. Yo soy cristiano, pero yo creo en escoger, que la mujer puede escoger. Eso no es coherente. No es coherente con la palabra de Dios. O nos vamos a someter a la palabra de Dios o nos vamos a entronar nosotros en ese lugar donde Dios debe de ser quien debe estar reinando. Entonces nosotros no estamos en sumisión. ¿Sí? Cuando yo decido que esa persona está muerta para mí, como cristiano, yo estoy tomando autoridad en mi vida de esa situación y no estoy dejando que Dios tome autoridad, porque sabemos que Dios nos llama a perdonar. Y perdonar, y perdonar, y perdonar, y perdonar, y continuar perdonando. Y así sucesivamente. Pero de nuevo, el pueblo tenía este problema de orgullo, porque Dios los había elegido. Pero de nuevo, elección no significa salvación automática, de ninguna manera. Acuérdense, de hecho, tuvo un encontrón Jesús con algunos de estos fariseos, en los cuales el comentario es que ellos son hijos de Abraham y que ellos no saben de quién es hijo Jesús. A lo mejor puede que sea hijo de Belcebú, de Satanás, pero ellos son hijos de Abraham. Ellos saben quién ellos son. Eso era ese orgullo también allí. Y Jesús en algún momento, pensando en eso mismo, hace un recuento sobre un rico y Lázaro, era otro de los personajes. Y en este recuento Jesús hace distinción precisamente de este rico. Este rico es un judío. Y allí en esta historia habla de cómo el juicio le iba a caer inclusive a este rico y que no iba a haber salvación para él. Habiendo descendido ya al Seol, no podía pasar de un lado del Seol al otro lado del Seol, el lugar del Seol que era el infierno, el lugar de dolor, el lugar de castigo, a el lugar de lo que nosotros coloquialmente le llamamos el cielo, o en ese entonces el seno de Abraham precisamente, porque había un sismo grande entre estos dos lugares y no podía pasar uno de un lado al otro. Juicio también iba a caer a este rico, aunque fuese israelita. ¿Por qué? Porque en ese hombre no había habido arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento nos conduce a el juicio. Ahora, en el caso nuestro, me dicen, bueno, Alex, yo he declarado que Cristo es el Señor de mi vida, yo he reconocido que necesito un Salvador y yo sé que ese Salvador es Jesús. No basta. No basta, hermanos, no basta. Porque la justificación sola no es la salvación en su totalidad. Eso es solo una parte. También se necesita de la santificación que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas. Y si yo no me someto, yo no estoy dando fruto a esa salvación, a esa justificación, a ese comienzo de esa salvación que el Señor debe de haber comenzado en mí. Es decir, tal vez
nunca ha habido un arrepentimiento verdadero en mi vida. Y yo sé que son palabras fuertes, yo sé, yo entiendo, pero es la verdad. Este es el caso, la justificación no significa la totalidad de la salvación para nosotros. La santificación es igualmente necesaria para afrontar ese juicio y recibir esa recompensa eventualmente. Ahora, miremos el contexto y por qué digo lo que digo, el contexto de esta parábola de Lucas. Entonces leamos los versículos anteriores. ¿Sí? Vámonos a leer desde el principio. Seguimos en Lucas 13, pero desde el principio, versículo 1. Versículo 1. Es más, miren el título de esa sección. El que no se arrepiente, perecerá. Ahí va. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Todos ustedes. Entonces, el contexto es precisamente en medio de este problema tan grande, esta situación tan grande, tan horrible que había pasado, esta matanza de estos hombres galileos por Pilato. Y no solo pasa esto dentro de este contexto, sino que además de todo, esa sangre derramada por estos hombres ha sido mezclada con la sangre de animales de sacrificio, y entonces hay una tragedia personal en la muerte de estos hombres, pero también de una índole ritual, y esto era intolerable para estos líderes judíos muy meticulosos en sus sistemas, en sus formas de hacer las cosas. Y entonces Jesús pregunta a esta audiencia alrededor de ellos si creían que esa doble tragedia, tanto la tragedia humana como la tragedia ritual, había sucedido a los galileos porque eran más pecadores que el resto. Y claro, es una pregunta retórica. Jesús da la respuesta: no, rotundamente. Jesús dice que hay peores cosas que les esperan a aquellos que no demuestran una actitud de arrepentimiento. Y no lo dice una vez, sino lo dice 2 veces, lo vimos. En el versículo 3 y en el versículo 5 lo dice Jesús allí: de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos de que se arrepientan. Peores cosas les van a pasar a ustedes. Peores cosas nos van a pasar a nosotros. Lo importante y lo hermoso a la misma vez de esto es tener en cuenta que no es que los galileos hayan sido heridos. Eso no es lo importante a tener en cuenta aquí, sino más bien, escuchen, que nosotros no hemos sido heridos. Lo importante a resaltar aquí es no tanto que los galileos hayan sido heridos, sino que nosotros no hemos sido heridos. Porque nosotros, culpables, como esos galileos, culpables como los otros israelitas, pero no hemos sido heridos. No hemos sido heridos por la obra de Jesucristo. Ahora, profundicemos un poco más entonces en esta parábola. Leámosla una vez más, ya habiendo leído estos versículos del 1 al 5, y continuemos leyendo de nuevo. Entonces les contó esta parábola: un hombre. Ahora, hay un simbolismo aquí, hay tal vez una alegoría acá. No es muy implícita, y hay algunos estudiosos bíblicos que dicen esta parábola no es tanto de alegoría, pero yo lo vi de esa manera. En algunas cosas yo creo que tal vez ustedes van a identificar un poco. Hay personajes aquí descritos, después vamos a verlos. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Ahora, fíjense conmigo esto. Esta es la definición de la higuera en la Real Academia del Español. Dice: un árbol de la familia de las
moráceras, de mediana altura, tronco grisáceo y hojas grandes, ásperas y lobuladas, cuyos frutos son la breva y el higo. Y entonces esta es la imagen que tiene el pueblo que está escuchando. La audiencia de Jesús tiene esta imagen, precisamente. Un árbol frondoso, rico, verde, grande, fructífero. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Y entonces ellos se enfocan en eso. ¡Wow! Ese árbol es lindo, es hermoso. Y continúa diciendo, pero cuando fue a buscar el fruto en ella, entonces cuando ellos escuchan de Jesús el fruto en ella, tienen en mente esto, ¿sí? Lindo, hermoso, delicioso manjar. ¿A quienes les gustan las brevas? A mí me encantan las brevas. El higo es delicioso, ¿sí? Hay algunos que no, sí, tal vez. Para algunos es algo no tan rico, pero a mí me encanta y yo veo eso y se me agua la boca, ¿sí? En serio, se me agua la boca. Por ahí el otro día Vanessa llegó a la casa y trajo una preserva, como una mermelada y se lo puso unas galletitas. Delicioso, recomendable. Hay que darle una segunda oportunidad, ¿sí? Bueno, esto es lo que ellos tienen en mente en ese momento precisamente, este fruto, ¿sí? Pero cuando fue a buscar el fruto en ella, no encontró nada. En imagen en ellos también eso. ¿Por qué? Ahora les explico. Pero esta es la imagen entonces que ellos ven cuando no hay fruto, cuando esta higuera está seca. ¿Por qué? Porque como todo árbol, en región donde se dan las estaciones, tiene un ciclo de vida. Y en el invierno, este es el aspecto de uno de estos árboles, de estas higueras, ¿sí? Pero cuando viene la primavera y después cuando viene el verano, entonces empieza a crecer de tal manera que haya fruto, y en el otoño es en el tiempo en el que se extrae entonces la cosecha. Y vemos aquí que dice que cuando fue a buscar fruto en ella no encuentra nada. Entonces, ¿qué pasa? Así que le dijo al viñador, otro personaje, el viñador, mira, ya hace 3 años, o sea, 3 temporadas completas de 3 años, o 3 años con cada una de sus temporadas, que vengo a buscar fruto en esta higuera, que también es un personaje, y no he encontrado nada. ¿Y qué le dice entonces el hombre al viñador? Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Y el viñador le contesta al Señor, le contesta al Señor, al dueño, al hombre. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así que tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Quiero que tal vez, si se han dado cuenta entonces de los personajes que vemos aquí en esta historia. ¿Quién es el hombre que tenía plantada la higuera? Dios Padre. Sí, claro. ¿Quién es el viñador? Jesús. Sí, claro. ¿Quién es la higuera? En este caso, muy puntual, el pueblo, Israel. ¿Cierto? Esa es la forma como yo lo interpreto. No sé si lo van a encontrar en algún comentario bíblico o algo así parecido, pero es la forma como yo lo veo, ¿sí? ¿Por qué? Por, de nuevo, el contexto en el que Jesús está dándolo. Listo. Y, de nuevo, no hay fruto. ¿Cuál es ese fruto? El arrepentimiento. El fruto es el arrepentimiento. La higuera no llegó a la salvación, el pueblo no llegó a la salvación porque no había arrepentimiento. Y a la luz entonces de la falta del arrepentimiento del pueblo de Dios, ¿qué es lo que nosotros vemos de parte de Dios como atributo único, exclusivo de Él? Paciencia. Paciencia. Paciencia de forma del Padre, claro que sí. ¿Cuántos años, décadas, siglos lleva el Señor tras el pueblo de Israel? Y llega Jesús, el momento en que el reino venidero ya está allí. ¿Y qué dice Jesús?
démosles un tiempo más. Démosles un tiempo más. ¿En serio, Jesús? Ya es hora de sacarlos. Y Jesús dice no. ¿Y qué tal nosotros? ¿Qué tal es Jesús con nosotros? Jesús le dice al Padre, démosle a Alex un tiempo más. Démosle a Alex, quizás este año sea el año en que Alex responde, rindiéndose completamente, todo en su vida, en su misión a ti, Padre. La paciencia de Dios también tiene un límite, vemos aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el límite? Está delineado en la parábola como un año más. No es que el Señor nos vaya a dar un año más, o bueno, quién sabe, a lo mejor algunos de nosotros sí, no sabemos, ¿cierto? Ese tiempo no lo tenemos determinado nosotros, pero es un símbolo de que el Señor también tiene un tiempo en el que ya hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque también está declarado en la palabra que va a venir un día en el que el Señor Jesucristo llegará aquí y vendrá a juzgar y ya no habrá más oportunidades. Hasta ahí la paciencia. Ahora, de nuevo, a la luz de la falta del arrepentimiento, el Señor paciente. ¿Y qué impide entonces ese arrepentimiento? El orgullo. Entonces el orgullo me obstaculiza para llegar a esa salvación. Y es importante, es lo que yo quiero también resaltar, es importante que nos llevemos esto en mente y en el corazón el día de hoy. Porque si hay momentos en que hay cosas en las cuales nosotros no estamos abundando, necesitamos buscar ese arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento es lo que conduce a la salvación. Porque es el arrepentimiento día a día que me lleva a someterme a Dios en autoridad sobre todas aquellas áreas de mi vida en las cuales yo estoy en el trono y Dios no está en el trono. De nuevo, puede que sea las cosas que mencionamos antes, que si la mayordomía, que si las ideologías, que si el servicio, que si el perdón, que si el amor, pero tantas otras áreas en las cuales el Señor debe de ser el Señor verdadero de nuestras vidas. Y que nosotros en nuestro orgullo decimos, no, esto es la forma que yo he decidido hacerlo. Este es el pensamiento que yo quiero abrazar. El que no se arrepiente y no dé el fruto que viene con la salvación será juzgado tarde o temprano, es lo que vemos aquí, tarde o temprano. Entonces, llevémonos esto, que el arrepentimiento más el fruto de la salvación nos libera de ese juicio, ¿sí? Pero que si nosotros no nos arrepentimos, por ende no vamos al fruto de la salvación, entonces más bien seremos juzgados. Como hijos de Dios que somos, nosotros necesitamos reconocer nuestro propio orgullo cegador, que nos impide realizar la voluntad del Rey de Reyes, del reino de Dios. Y que solo al reconocer entonces nuestra propia insistencia en ser reyes de nuestras propias vidas, gobernantes de nuestro destino, en vez de ser aquellos que somos sumisos a Cristo, entonces ahí podremos arrepentirnos verdaderamente y colocando así verdaderamente a Cristo en el trono de nuestras vidas. No vivimos de pan solamente, se nos dice en la palabra, ¿cierto? Nos urge entonces que este pan sea el que nosotros abrazamos en su totalidad, la palabra de Dios. Necesitamos tomar un rumbo distinto, el rumbo del arrepentimiento, en vez de tomar el rumbo que nos conduce hacia la destrucción, hacia ese juicio. Amén. Oremos. Padre amado, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que esto es verdad. Y porque es verdad, nosotros tenemos que entender que si hay algo distinto que hemos estado pensando en alguna de estas áreas en nuestras vidas, o otras tal vez no mencionadas, necesitamos hoy preguntarte individualmente ¿qué Señor? Y de qué forma entonces debo yo de abrazar más, tomar pasos de fe
para dejar a un lado aquellos conocimientos, aquellas prácticas, aquellas vivencias que yo he estado teniendo, para permitir que tú verdaderamente seas entonces ese Señor en mi vida, aquel que toma control en la totalidad de mi vida, que no hay área en la cual yo no estoy dispuesto a ceder el paso a tu instrucción. Perdónanos, Padre, por todos aquellos momentos, todas aquellas circunstancias las cuales nosotros te hemos dicho, no, aquí no te metas. En esto yo sé cómo manejar, yo sé cómo comportarme, yo sé cuál es la decisión que tengo que tomar. Y tal vez en medio de ese orgullo hemos demorado tu bendición sobre nuestras vidas, hemos demorado el cambio que también puede haber sido de testimonio tuyo en nuestras vidas para con aquellos que nos rodean. En fin, tanto, Señor. Pero te damos gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos en ti esa misericordia, esa paciencia. Y tenemos aquel que entonces tomó el castigo que nosotros nos merecíamos. Gracias porque aún hoy podemos contar con esa gracia, y por eso hoy podemos arrepentirnos libremente, sin temor, y en agradecimiento y en adoración. Gracias te damos, Señor. Y de nuevo te pedimos que nos hagas sensibles no solo a lo que tal vez hoy en día tu Espíritu que mora en cada uno de nosotros ha traído a colación en nuestros corazones, sabiendo de que tú no pones cargas sobre nosotros que no podamos mantener, y que no nos pones a trabajar en todo momento, a toda hora, sino que paulatinamente vas haciendo tu buen trabajo, y como dice también tu palabra, la llevarás a cabo hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Así que gracias por eso, y te pedimos que entonces traigas a colación continuamente, año tras año, día tras día, aquellas áreas en las cuales nosotros aún necesitamos profundizar en su misión para contigo, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.